Por favor, vengan todos, vengan todos. Una clase pequeña, el salón es pequeño y vamos a escuchar. Si lo van a grabar por YouTube. ¿Aló? Ya. Ya está. Bien, vamos a orar, hermanos, para pedir que el Señor nos ilumine para entender este tema que es bastante, ¿qué les puedo decir? Es nuevo. Y como es nuevo, que crea bastantes incógnitas, bastantes preguntas, ¿no? Y así que vamos a pedir que el Señor nos ilumine, que me dé a mí sabiduría, fuerzas para exponer como debe ser. Vamos a rodearnos, ¿eh? Amado Dios, al estudiar esta parte de la tarde, Daniel 11, los reyes del norte, que lo que hablemos esté de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Tú revelaste esta profecía hace casi 2500 años ya. El año 539 antes de Cristo. Que lo que digamos sea iluminado por el Espíritu Santo, Señor. Amén. Que nada de lo que se exprese aquí violente la Santa Biblia. Te pedimos esto en el santo nombre tuyo. Amén. Hermanos, Daniel 11 es una profecía del capítulo más extenso del libro de Daniel. Y la profecía de Daniel 11 presenta la historia en forma muy detallada. Yo voy a pedir que la señorita América, ¿no? Génesis. Proyecte en la pizarra la imagen del engranaje, los engranajes. Los engranajes. Hermanos, ¿dónde está el marcador aquí? Usted sabe lo que es esto, ¿cierto? Un engranaje, ¿cierto? El engranaje, si no tiene otro engranaje al lado, no sirve para nada, ¿no? No sirve. Tiene que tener otro engranaje aquí. Hermanos, este engranaje se llama profecía y este engranaje se llama historia. Si no encaja, no sirve. No sirve. Los engranajes tienen que coincidir exactamente. Si no, no sirve. La profecía y la historia están perfectamente sincronizadas. Daniel 11, mis hermanos, tiene varias partes. Primero empieza cuando el ángel dice a Daniel, le habla de los reyes medo-persas. Dice, habrá 3 reyes, luego vendrá el cuarto, luego vendrá otro rey, se refiere a Alejandro Magno, y su reino será dividido. Luego habla profecía sobre los romanos. Y en Daniel 11 habla, mis hermanos, de Julio César. Habla de César Augusto, Octavio. Habla de Tiberio. Y Daniel 11 también habla de la abominación espantosa. La abominación espantosa es la Roma imperial y la Roma religiosa.
Luego la profecía nos habla, antes de hablar de Roma, de los pleitos que hubo entre los descendientes de Alejandro Magno, o sea, de los gobernantes. Usted sabe que cuando Alejandro Magno muere, él no entregó el imperio a un familiar, porque el hijo de él era de 5 añitos. Y su hermano era enfermo mental, de tal manera que no se pudo delegar el gobierno. Cuando Alejandro estaba muriendo, él no expresó voluntad alguna referente a quién iba a dejar el gobierno. Había 4 generales cerca de él: Antígono, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Pero cuando él murió en Babilonia, allá en Grecia, en la Mesopotamia, había un gobernante que Alejandro había puesto para que controle el país, el imperio, pero el poder lo ejercía él. Muere Alejandro y Alejandro muere el año 323 antes de Cristo. Él no muere en Macedonia, él muere en Babilonia, 1323. Murió de 33 años nada más. En la profecía, mis hermanos, se presenta a Grecia en el capítulo 7 de Daniel como un leopardo. El leopardo es un animal ágil, ¿cierto? Muy ágil. Pero el leopardo tenía 4 cabezas y tenía 4 alas. O sea, era un animal extremadamente veloz. En solo 10 años, mis hermanos, Alejandro dominó el mundo, ¿no? Dice la historia que cuando sus tropas llegaron allá a la India, los soldados le dijeron a Alejandro: ya no queremos, ¿no? Ya vamos a disfrutar lo que hemos conquistado. Y el Ellen White dice de Alejandro lo siguiente: él perdió todo porque vivió una vida desenfrenada, ¿no? Eso fue intemperante. Entonces, y murió joven. Dice, se emborrachó y probablemente eso trajo complicaciones. No, mi hermana es enfermera y ella me cuenta lo siguiente: una persona sana y buena, se emborracha y come carne de cerdo. El páncreas no puede soportar eso y generalmente los mata, ¿no? No puede soportar, ¿no? Mezclando 2 cosas dañinas. Bien, Alejandro muere el año 323 a.C. y durante 22 años el imperio estaba tambaleante. Pero había 4 generales que eran fuertes: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y ellos decidieron dividirse el imperio. Pero había otro general, Antígono. Él decidió mantener el imperio. Y en la batalla de Ipso, el año 301, Antígono es vencido. Entonces los 4 generales, exactamente con la profecía había predicho, el imperio se divide. Lisímaco y Casandro agarraron Europa y un poco de Asia, me parece. Seleuco y Ptolomeo Seleuco agarró la Mesopotamia, agarró Siria, y Ptolomeo agarró Palestina y Egipto. Seleuco y Ptolomeo, Casandro y Lisímaco no logran continuar una dinastía fuerte. Los que sí se posicionan son la dinastía de Seleuco y Ptolomeo. Ahora, Seleuco y Ptolomeo mueren, pero su descendencia sigue gobernando. La batalla de Ipso fue en el año 301 antes de Cristo, ¿no? Ipso, antes de Cristo. El año 168 antes de Cristo, ya los romanos se hacen fuertes ya y vencen al ejército griego. O sea, de lo que quedó del imperio de Alejandro, el año 168. Los romanos empiezan a ser fuertes y el año 63 antes de Cristo, Pompeyo. Mire, el imperio romano, Roma se divide en 3 etapas: la monarquía, el consulado y el imperio. En la época de Pompeyo y Julio César era el periodo donde gobernaba el parlamento y un líder. Cuando muere Julio César, aparece César Augusto, ¿no? El sobrino.
Y él, a partir de ahí empieza ya el imperio. Los emperadores fueron pues César Augusto, fueron Tiberio, fueron Calígula, fueron Claudio, fueron Nerón, fueron Vespasiano, fueron Tito, fueron Domiciano, llegamos a la época de Adriano y así sigue, ¿no? Hasta Constantino. Constantino toma el gobierno el año 313, o perdón, el 313 después de Cristo, ¿no? O perdón, 303 al 303, porque del 303, no, el 13, porque el 3 al 13 fue el periodo de los 10 días de persecución, el 13 toma Constantino, pero en la época de Constantino el poder estaba dividido. El 313 ya Constantino era el dueño del imperio. Bien, hermanos, el 301 es vencido Antígono, del imperio se divide. Aparecen los romanos en 168 con poder. El año 63 a.C., Pompeyo entra a Palestina. Dice la historia que Pompeyo se metió al templo y se metió al lugar santísimo, ¿no? En este periodo, mis hermanos, antes que los romanos aparezcan, los judíos estaban peleando con los descendientes de Seleuco. Y el más terrible fue Antíoco Epífanes. Este hombre, a la lección pasada habla que él sacrificó cerdo en el altar del templo, ¿no? Lo contaminó. Y los judíos tuvieron que tumbar ese altar y hacer nuevo, ¿no? Fue Antíoco Epífanes. Y entre los romanos, de tal manera que ya los descendientes de Antíoco ya no molestaban a los hebreos, pues. Eran los romanos. Pero los romanos, mis hermanos, ellos rompieron las fronteras. Antes de los romanos, si un judío que entraba a otro lugar tenía problemas, ¿no? Los romanos rompieron las fronteras y el tránsito en el imperio era totalmente libre. Los romanos establecieron caminos. El idioma de ellos se impuso. El mundo se globalizó. Esto permitió que cuando el Señor vino a la tierra y los apóstoles predicaban de la venida del Señor, rápidamente el evangelio fluyó, corrió, facilitó. Hermanos, la historia se repite ahora. Porque, ¿quién viene? Cristo, ¿no es cierto? Y la globalización nos permite a nosotros predicar el evangelio con más rapidez. ¿Sí? Hermanos, mire, la predicación del evangelio en Estados Unidos y en los países nuestros son realidades diferentes. En nuestros países podemos tocar la puerta, aquí no podemos. Pero aquí podemos enviar la literatura impresa. Ustedes van al correo y le dicen, mire, en este zip code quiero enviar estos folletos. Y lo envían. La Iglesia Adventista tiene un plan, por ejemplo, el Camino a Cristo, ¿no? Dice, ¿cuál es su zip code? Nos manda un correo. Hay un ministerio. Usted da una ofrenda y ellos mandan Caminos a Cristo a todo el zip code de donde uno vive. Eso no hay en otros países, ¿no? Pero aquí se lo hay. Hay muchas maneras que el evangelio corra. Bueno, punto aparte. En la Santa Biblia, en Daniel, mis hermanos, se habla de la abominación espantosa. Y la abominación espantosa aparece en el capítulo 8 y en el capítulo 11. En el capítulo 8 habla la abominación espantosa. ¿Y la abominación espantosa quién es? Roma imperial y la Roma religiosa, papal, ¿no? Y Jesús dijo a sus discípulos y a los cristianos, a sus seguidores, cuando ustedes vean la abominación espantosa, ¿no? Huyan. ¿Y qué más dijo? El que lee, entienda. Y el ejército de la abominación espantosa, ¿cuál era? El ejército romano. Y la abominación espantosa, volvemos a repetir, tiene dos etapas, la Roma imperial y la Roma religiosa, la papal. Bien, en el capítulo 11, mis hermanos, del libro de Daniel,
aparece otra vez. Y vamos a leerlo. Yo no sé si en los versos del 30 en adelante puedes colocarlo, por favor. Daniel 11. Daniel 11. Del verso 30 en adelante. En adelante, sí. Capítulo 11. 31. Ya. Cuando dice, y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Cuando habla quitarán el continuo sacrificio, está hablando, mis hermanos, de que cuando los romanos tomaron Jerusalén, destruyeron el templo. Y al destruir el templo, se terminó para siempre los sacrificios. Y la abominación espantosa son los romanos. Pues. Verso 32. Gracias, Dios. Ya. Dice, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará. Roma siempre hizo eso, ¿cierto? Roma mintió, engañó y plantó doctrinas falsas. El siguiente, por favor, 33. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días. Las persecuciones que Roma realizó al pueblo de Dios. 34. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán ellos con lisonjas. Dice, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Esta declaración del profeta es similar a lo que dice Juan en el capítulo 13, donde dice que cuando el dragón o la bestia arrojó el capítulo 12, ¿no? Dice, arrojó agua, la tierra tragó el agua. Y dice, le dio alas de águila también, ¿cierto? Hermanos, si Dios no hubiera ayudado a los protestantes, Francia, España hubieran aplastado el protestantismo. América fue un lugar, mis hermanos, donde el protestantismo se guareció, se protegió. América. En América, mis hermanos, los protestantes eran libres. ¿Sabe quiénes eran corridos? Los católicos. Me cuenta un cura irlandés, ¿no? Dice, ¿por qué la policía está lleno de irlandeses y los bomberos? Porque no les daban trabajo en otro lugar. Decían, irlandeses son católicos, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Por eso la policía está llena de irlandeses y los bomberos también. Era el único lugar donde ellos podían conseguir trabajo. Porque les hacían una barrera, ¿no? Ahora el tiempo ha cambiado, ¿no? Ya no hay esa barrera contra los católicos. Bien, siguiente versículo. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Es el periodo de la persecución del pueblo de Dios. La persecución termina en 1798. El INEJUE dice que en realidad la persecución terminó un poco antes ya. Ya la persecución había disminuido, ¿no? Pero en 1798, el 20 de febrero, el Papa Pío VI es tomado preso por el ejército de Alejandro Berthier. Bien, cuando ustedes leen el capítulo 11 de Daniel, mis hermanos, van a ver que aparece el rey del norte en varias partes, ¿no? El rey del norte primero es Seleuco. Luego el rey del norte es los descendientes de Seleuco. Seleuco tuvo descendientes. Y los descendientes de Seleuco peleaban con los descendientes de Ptolomeo. Entonces Daniel 11 habla de las peleas entre ellos. Muere un rey, viene el otro, pero Daniel le sigue llamando rey del norte. Hasta que aparecen los romanos, ¿no? O sea, el rey del norte no significa específicamente un personaje, sino es un poder opositor a Dios a través de la historia. En el capítulo, mire, en el verso 35 nos está hablando de que hay un periodo para la persecución. ¿Quiénes iban a ser purgados? El pueblo de Dios, ¿no es cierto?
y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados. Hermanos, el pueblo inspirado dice que los crímenes que cometió Roma solo se sabrán en la eternidad. Ella habla de millones. Habla de millones. Incluso ahí los valdenses, mis hermanos, una vez los agarraron y lo despeñaban, ¿no? Los tiraban de las alturas, ¿no? Y caían despedazados, ¿no? Hermanos, cometieron atrocidad y media con los protestantes. Los quemaban vivos y no solamente satisfechos con quemarlos, agarraban las cenizas y los tiraban a los ríos para borrarlos de la tierra totalmente el nombre de ellos, ¿no? Hermanos, las torturas que hacían a los protestantes era demasiado terrible, ¿no? Los quemaban de a poquitos, les ponían braseros en los pies, le untaban grasa de cerdo y los tenían quemándose. Y a los 2 o 3 días les volvían a quemar, ¿no? De tal manera que ellos ya no podían caminar, se arrastraban nomás para ir a su celda. A otros mis hermanos les metían un trapo en la boca, llenaban de agua el trapo y el trapo se empapaba y se ahogaba, ¿no? Otros los emparedaban, los ponían contra la pared, levantaban un muro y ahí quedaban, ¿no? Hasta que se les acababa el oxígeno, ¿no? Otros tiraban unas fosas y en la fosa, mis hermanos, ahí pasaban meses, ¿no? Vivían con sus propios excrementos, ¿no? En la oscuridad, hermanos, total, ¿no? Y todo lo hacían en el nombre de Cristo. Hermanos, ¿quién inspiraba todo esto? Satanás, ¿cierto? Ellen White dice que el protestantismo ahora se ha olvidado lo que pasó en el pasado. Y Ellen White dice que las escenas del pasado se van a repetir. ¿En menor grado o en mayor grado? En mayor grado. Los 144,000, mis hermanos, será el pueblo de Dios que pase ese tiempo de persecución. Miren, los 144,000 no son los que vivieron en la Edad Media, sino los que pasen el tiempo de angustia en este tiempo, hermanos. Bien, llegamos a 1798, porque aún para esto hay plazo. Verso 36. Ahora aparece otro rey del norte. Hermanos, ¿qué cosa ocurre alrededor del año 1798? Ya. Entonces ya sabemos, ¿no? La profecía y la historia. Si la historia no encaja con la profecía, entonces esa interpretación es incorrecta. La prueba absoluta del cumplimiento profético es la historia. No hay más. Por ejemplo, en la lección dice que el nombre Caleb, ¿qué significa? Perro. ¿Cómo le va a poner a alguien perro su nombre? A su hijo. A veces los traductores se les cruzan los cables, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Cuando uno hace un análisis usando los idiomas, hermanos antiguos, ¿acaso hay un diccionario de la Real Academia para que diga esto significa esto? No hay. Es lo que más o menos infieren, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo que Caleb sea perro, hermanos. ¿Quién le podría ser un perro, no? Ni por apodo, ¿cierto? Y la Biblia no iba a registrar el nombre perro ahí de un personaje tan ilustre, ¿no? Bien, sigamos. 1798. Es un año muy importante para el pueblo de Dios, como lo es 1844. En 1776 se proclama la independencia de Estados Unidos. En 1780, ¿qué ocurre? El día oscuro, ¿no? En 1769 nace Napoleón. Napoleón está en la Biblia, mis hermanos. Daniel 11.
En 1776, la proclamación de independencia de Estados Unidos. Aquí Pío VI es tomado preso. 1780, el día oscuro. Hermanos, el día oscuro es históricamente comprobado, ¿no? Porque el propio George Washington estaba peleando por la independencia americana y las tropas de él estaban en Morristown, aquí en New Jersey. Y él escribió, ¿no? Él en su crónica del día redactó lo que vio. Está probado eso. De tal manera que el adventista puede probarlo a cualquiera, ¿no? Bien. Pío VI tomado preso en 1798, el 20 de febrero. En 1789 estalla la Revolución Francesa. Hermano, en estos años pasaron muchas cosas. Francia, mis hermanos, era gobernada por la monarquía, ¿no? Y la nobleza vivía, pues, a cuerpo de rey, ¿no? Mientras el pueblo pasaba pobreza, ¿no? Pero quienes disfrutaban también era el clero, ¿no? El clero vivía muy bien. Y el clero soportaba la monarquía. El clero decía lo siguiente: el que se opone al rey y se opone al papa, se está oponiendo a Dios. Hermanos, los reyes se vestían de unas ropas bordadas en oro, unos muebles espectaculares, unas alfombras, unos tapices, unos cuadros, hermanos, unos carruajes adornados con lo mejor. Mientras el pueblo pasaba miseria. Hermanos, en el pueblo hay personas humildes, sencillas, pero hay también gente que piensa, ¿no? Hay hombres, mis hermanos, de posición alta que no comparten con la injusticia social. Sí. Hay un senador, Bernie Sanders, ¿no? Él habla, dice, ¿cómo es posible que los millonarios vayan en botes, en barcos, en yates de 500 millones de dólares, ¿no? Y él es de la posición alta, ¿no? ¿Cierto? Bien. ¿Alguien me puede ayudar a borrar, por favor, para ganar tiempo? Miren, la revolución en Francia estalla en 1789. En la historia considera, mis hermanos, como el inicio de la revolución la toma la Bastilla, en julio de ese año. Pero ya el pueblo ya estaba, hermanos, ya se estaba levantando, ya había descontento ya. Pero ¿quiénes sembraron la idea de que había una injusticia social en Francia? Voltaire, Rousseau, Diderot. Estos hombres dijeron, esto está mal, ¿no? El problema es que estos hombres eran ateos. Entonces ellos querían cambiar la situación, pero con la mente atea, ¿no? Con la mente atea. Entonces, estos hombres no lideraron la Revolución Francesa. Ellos pusieron la semilla, la idea en el pueblo. Ahora, cuando el pueblo se descontroló, mis hermanos, aparecieron ya algunos líderes, ¿no? Por ejemplo, Marat, Hebert, Robespierre, Danton. Ellos fueron los que acaudillaron el movimiento de las masas. Pero ya Rousseau, Diderot, Voltaire ya habían muerto ya. Pero tenían ellos en la mente esos ideales, esos principios, ¿no? La Revolución Francesa fue atea, fue anárquica, fue amoral y fue revolucionaria. ¿Qué significa ser revolucionario? Es el cambio de toda la estructura, ¿no? De todo el sistema social, voltearlo. Anárquico, que es el romper las leyes, ¿no? Romper las costumbres. Amoral, hermanos, los políticos
no importa si eres bueno, malo, ladrón o ratero, lo que seas, violador, la cosa es que seas leal al partido, ¿no? Y eran ateos, pues. Entonces, mis hermanos, ya en Inglaterra existía el sistema parlamentario, ¿no? Inglaterra. Estados Unidos se independizó antes que estalle la Revolución Francesa. Estados Unidos se independizó 13 años antes. Con los americanos formaron su gobierno, mis hermanos. Recuerden que Estados Unidos ellos proclamaron la independencia en 1776, pero todavía seguían luchando con los ingleses. En la batalla de Yorktown, ahí recién ya los ingleses fueron vencidos. Yorktown, ¿dónde queda? Por Washington, ¿no? Al sur de Washington. Hermanos, los americanos formaron un gobierno, es la primera nación en el mundo que formó un sistema, un gobierno republicano, parlamentario y presidencial, ¿no? Y un sistema judicial. Hay un equilibrio de poderes, ¿no? El parlamento da las leyes, el presidente las ejecuta, pero el presidente no da las leyes, ¿no? Y el poder judicial controla al parlamento y al presidente. Entonces hay un balance, ¿no? Y los parlamentarios eran elegidos por el pueblo. O sea, Estados Unidos se constituyó como una nación sin rey y sin papa. La primera nación en la historia del mundo que hizo esto, ¿no? Los demás países han copiado, ¿o no? ¿Sí? Todos han copiado el sistema americano, que es el mejor. Los franceses, mis hermanos, ellos trataban de imponer también un parlamento, ¿no? Recuerden que la revolución estalla 13 años después. Y se forman los estados generales. Se formaron tres, diríamos, fuerzas políticas, ¿no? La nobleza, el clero y el pueblo. Pero el clero y la nobleza, a los representantes del pueblo, los mantienen en jaque, ¿no? Porque eran 2 contra 1. Hermanos, y el rey trató de eliminar, o sea, de frenar esto. Pero el pueblo se desbordó, hermanos. Y entonces el 14 de julio de 1789, la gente sale a las calles, toma la Bastilla y las quema, ¿no? Hermanos, cuando las masas empezaron a salir, ya se descontroló todo. El rey tuvo que ceder. Hermanos, ¿los soldados son del pueblo o son de la nobleza? Son del pueblo, ¿no? Cuando los soldados dicen, no, yo no apoyo a mis jefes, se acabó todo. Como dicen los puertorriqueños, ¿no? Se chavó todo, ¿no? ¿Sí? Se embromó todo. Hermanos, y entonces el rey tuvo que ceder, y al principio, mis hermanos, el rey empezó a compartir, ¿no? Y la Revolución Francesa dijo, igual que los ingleses, tú gobiernas, pero no eres el rey ya. Tienes que compartir el poder. La esposa de Luis XVI, el rey de Francia, era austriaca, ¿no? Y los austriacos, tienen un ejército poderoso, dijeron, lo que está pasando en Francia se puede repetir aquí, ¿no? Y enviaron tropas. Hermanos, cuando la revolución se consolidó, le empezó a quitar propiedades a la iglesia. Y el Papa empezó a escribir cartas condenando la revolución y excomulgándolos. Y la revolución se endureció más todavía. Y el rey Luis XVI, mis hermanos, ya tuvo miedo, ¿no? Y se trata de escapar de Francia. Cuando estaba cerca de la frontera, pero el rey también, los ricos son medio fantoches, ¿no? Con su carruaje, con toda la elegancia, está escapándose. Y rápido lo reconocieron, ¿no? Lo capturaron. Y lo agarraron y lo regresaron ya a París, ¿no? Y el 21 de enero de 1793 lo guillotinan. El 21 de enero de 1793.
Meses después, Luis XVI. El abuelo de Luis XVI fue Luis XIV, un rey que persiguió mucho a los protestantes, ¿no? Hermanos, cuando uno lee la historia y lee lo que Elena White escrito, uno queda asombrado, mis hermanos, cómo esta profetisa, con tan poca educación, analiza estos temas políticos, históricos, con una profundidad, mis hermanos, que uno le deja pasmado, hermanos. Sí, ella tenía solamente segundo grado de educación, ¿no? Hermanos, esto muestra que lo que esta mujer escribió, el Señor le inspiró. Si Elena White viviese ahora, mis hermanos, yo tendría miedo de acercarme a ella, ¿no? No, esa mujer, no, yo me tenía miedo, hermanos, así como tuvieron miedo con Moisés, ¿cierto? Hermanos míos, uno queda asombrado el análisis que ella hace, ¿no? Los historiadores, ella misma escribió, ¿no? Le echan la culpa a la monarquía de lo que pasó en Francia. Y ella dice, no, la culpa la tuvo la iglesia. Porque la iglesia le quitó a la nación la palabra de Dios. Y al quitar la palabra de Dios, hermanos, esas masas se desenfrenaron, hermanos. Yo estaba hablando con un amigo italiano. Él sufre porque Estados Unidos está decayendo, hermanos. Está decayendo, ¿no? Porque hay un costo social muy alto. Y yo le pregunto, ¿sabes cuál es la razón? Él no es adventista, ¿no? Yo le digo, ¿sabes cuál es la razón por qué Estados Unidos está decayendo? Le digo, me mire y le respondo, ¿no? Es porque se olvidaron de Dios. ¿Y saben qué me dijo? Tienes razón. Mis hermanos, cuando uno va aquí por Nueva York y por las afueras de Nueva York, ve unos templos espectaculares, ¿o no? Hermanos, qué hermosísimos templos. Y eso lo construyeron hace como 100 años atrás. Les costó dinero. El americano era religioso, hermanos. Era religioso. Hoy esos templos, vacíos. Ahí en Albany había una iglesia hispana. Hay una iglesia hispana. Y me decían, mira, ¿ves ese templo espectacular? La ciudad se lo da por $30, creo. La única condición es que lo mantengan y nunca lo podrán cambiar ni nada. Mantengan la estructura y se quedan para siempre si quieren, ¿no? Pero los iglesias, hermanos, decían, pero ¿cómo pagamos el gire y la calefacción de semejante monstruo, no? El mantenimiento, ¿no? No lo pudieron. Hermanos, eso lo hicieron hace 100 años atrás, ¿no? El americano gastaba su plata, era religioso. Ya no lo es, ya. ¿Por qué razón la New York Conference? ¿Quiénes son los departamentales? Jamaicanos y dominicanos, ¿no? Americanos, uno. ¿Cierto o no? Uno. ¿Qué pasó? La nación que enviaba misioneros al mundo, ahora vienen a predicarle aquí, ¿no? ¿Sí? Bien, hermanos, la revolución está en 1789. En 1798 el Papa cae preso. Bueno, Napoleón, mis hermanos, fue un hombre llamado por Dios para cumplir una misión. Napoleón era un genio, hermanos. Era un hombre de una mentalidad extraordinaria. Dice que le hablaba, tenía sus secretarios ahí, a todos les iba dictando a la vez. Sus estrategias militares, hermanos, con ejércitos con menor tamaño, me hicieron ejércitos más poderosos. Dios le había encomendado a Napoleón tumbar al papado. Esa era su misión. Como Dios encomendó a los babilonios castigar a Jerusalén. Pero los babilonios se excedieron. Dice la Biblia que agarraban a los niños y los estrellaban, ¿no? Y a las mujeres les atravesaban el vientre, mujeres embarazadas. Eso Dios no les dijo que hiciesen. Ellos tenían que derribar solamente al gobierno judío y llevar a los cautivos, pero no extralimitarse. Napoleón pasó lo mismo. Dios no le mandó a Napoleón a hacer esas guerras de conquista. Qué triste, ¿no? Bien. Hermanos, 1776, Estados Unidos ya proclama su independencia. La declaración de independencia de Estados Unidos es muy linda, ¿no? Ellos reconocen que la vida y la libertad son derechos
inalienables. Y el hombre tiene derecho a buscar, ¿qué? El bienestar propio, su mejora, ¿no? Ellos proclaman su constitución y ponen la enmienda, ¿no? Que el factor religioso no será prueba para acceder a ningún cargo público. Mientras que en Europa, si tú no eres de la iglesia, estabas frenado, perseguido y tu vida en peligro. Aquí no. Hermanos míos, 1776. La Revolución Francesa, 1789. En 1793, Luis XVI es muerto, el 21 de enero. Y Lenin Hoyer dice lo siguiente: el 21 de enero del año 1535, miren, en el mismo día, ¿qué pasó en Francia? Gobernaba Francisco I. Francisco I, mis hermanos, era rey de Francia, era cuñado de Carlos V. Yo estoy cuñado de Carlos V. Gracias, mis hermanos. ¿Es para la pizarra o para mi nariz? Para mi nariz. Gracias, hermano. Gracias. Las damas son bien suspicaces, ¿no? Bien perspicaces, ¿no? ¿Qué harían los esposos sin las esposas, no? ¿Qué haría usted, hermano Ramón? ¿Qué haría usted sin ella? ¿Sería la mitad de lo que es? No sé yo qué tampoco haría la primera. Bueno. Mis hermanos, miren cómo va la historia. Estados Unidos proclama su independencia, Estados Unidos, ya el protestantismo era libre aquí desde la época de la colonia, ¿cierto? Desde que los padres peregrinos llegaron aquí. Aquí había libertad, ya adoraban a los dioses libremente. Yo soy protestante y nadie le decía nada, ¿no? El único dice que esta nación se forjó por lo siguiente: en el día tenían que trabajar arduamente, ¿no? Tumbando esos árboles, haciendo sus cabañas, sembrando, labrando. Y en la noche se sentaban alrededor del fuego, mis hermanos, estudiando ¿qué? La Santa Biblia. ¿Cómo no iba a progresar la nación, hermanos? Hermanos, esta nación es joven, pero han visto qué orden. Toda la nación bien desarrollada, bien organizada, hermanos. Otros países que son viejísimos no han salido de su desarrollo, hermanos. Porque esta nación tuvo la bendición de Dios. Y miren, y yo hablaba con este amigo italiano. Él no es adventista, pero tiene sentido común. Él me decía, Dios guardó América. Claro, puso el océano para que no viniesen los europeos aquí, porque si no hubieran venido aquí, hubieran conquistado, hubieran hecho destrozo y medio. Pero el océano lo reservó a América hasta que llegaron los primeros colonos, ¿cierto? Pares peregrinos, y entonces aquí estaban protegidos. Cuando ocurrió el diluvio y el Señor separó los continentes, estaba pensando en el futuro, hermanos. Cuando ocurrió el diluvio y el Señor colocó el petróleo debajo de la tierra, mis hermanos, era para que estas generaciones pudiéramos tener ese combustible y nuestra vida fuera más fácil, hermanos. Mira, sabiduría infinita el Creador, hermanos. Hermanos, al Señor no se le ha ido nada, mis hermanos. Y si estamos aquí es porque el Señor lo ha permitido. Sí, mis hermanos. Bien. El 21 de enero de este año, ¿qué ocurrió? Lutero, ¿en qué año publicó su tesis? 1517. Ya la reforma había avanzado, ¿no? Lutero se presenta ante Carlos V de la Dieta de Worms en 1521. Lutero era joven, hermanos, 30 y tantos años nomás. Lutero murió de 67 años, 68 años nada más. Pablo murió de 66 años nada más. Jóvenes, ¿no? La reforma ya seguía extendiéndose, ¿no?
La reforma penetra a Francia, en Alemania, hermanos, sacudió a Alemania y la reforma llega a Francia. Francisco I era el rey. Francisco I era un rey muy culto. Francisco I llamó a su palacio, ¿saben a quién? A Leonardo da Vinci. Él lo tenía ahí, a Leonardo da Vinci, lo mantenía. Él estaba entre aceptar el protestantismo, entre sí y no. ¿Lo acepto o no lo acepto? Hermanos, a veces uno acepta al Señor o lo rechaza por conveniencia, ¿cierto? Por conveniencia temporal, ¿no? Uno está fieles al Señor, pero llega por ejemplo el sábado y dice, no, primero tengo que trabajar el sábado, ¿no? Y lo dejó. Eso le pasó a él. Cuando él estaba tratando de aceptar el protestantismo, mis hermanos, él tenía la presión del clero, ¿no? Él tenía la presión del clero. Pero, como era el rey, contenía el clero. Hasta que a alguien se le ocurre entre los protestantes, mis hermanos, a colocar carteles en París atacando la misa, ¿no? Hermanos, atacar a la Iglesia Católica insultando a la mística es un despropósito, ¿cierto? Porque el católico se va a ofender, ¿o no? Claro, se ofende. Es como alguien ofender la madre de uno, ¿cierto? Hermanos, y eso provocó malestar en París. Y a alguien se le ocurrió, mis hermanos, poner el cartel en el propio palacio. Imagínense, le pintan un graffiti en la departamento de policía, ¿no? Policías se enojan, ¿cierto? Hermanos, y Francisco I dijo, no, a estos hay que liquidarlos, ¿no? Hermanos, algunos adventistas son bien irresponsables. Atacan al papado, provocadores. Ellos están provocando, o sea, están pisándole la cola a León. Y están provocando que ellos dieran su zarpazo antes de tiempo, ¿no? ¿Sí, antes de tiempo. Al católico se le habla del problema de su iglesia cuando él ya aceptó a Cristo, ¿no? No antes. Porque uno no va a llamar a la persona a la salvación hablando de los pecados de Roma, ¿no? Sino hablándole de Cristo primero. Cuando él acepta al Señor, el resto cae por su peso, mis hermanos. Bien. Y Francisco I ordenó quemar a los protestantes. Y en París se organizaron, en varios lugares se pusieron estacas para quemar a los protestantes. Y él empezó ese día, hermanos, a recorrer París. La comitiva iban el clero atrás de él, las 4 órdenes, ¿no? Franciscanos, dominicanos y todos ellos. Y cuando llegaban donde estaba un poste con los protestantes, prendían fuego y seguían, ¿no? Hicieron en París ese día, el 21 de enero. Hermanos, y como todo da vueltas, el 21 de enero lo mataron al rey, ¿no? Miren lo que es la vida, ¿no? Eso le pasó a Amán. Amán puso una horca para Mardoqueo y ahí mismo se lo colgaron. Bueno, matan a Luis XVI y mis hermanos, la Francia revolucionaria era atea. El promotor del ateísmo en Francia fue Ebert. Y el 10 de noviembre de 1793 realizan el famoso culto, gracias, el culto a la razón. El 10 de noviembre, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Agarraron a una mujer, la llevaron al castillo, a la iglesia de Notre Dame, allá en París, con un velo, la llevaron al altar mayor, le sacan la túnica que envolvía, y el que lideraba la ceremonia dijo, ven, representa la razón, ¿no? Tenemos que adorar la razón, no a un Dios que no existe, ¿no? Producto de nuestra imaginación, producto de nuestras
nuestro engaño. Y Elena White muy bien describe en el capítulo correspondiente a la Revolución Francesa, ¿no? En la Biblia. Capítulo 16. Todo lo que ocurrió en Francia, ¿no? Elena White cuenta que dice un sacerdote del Nuevo Orden, le dijo a Dios, a ver, envíame tu rayo, si existes. Y el rayo no cayó. ¿Quién va a creer que tú existes entonces? Lo mismo pasó en la Unión Soviética. Como eran ateos, un día decidieron fusilar a Dios. Miren, ¿eh? Y apuntaron sus ametralladoras al cielo, ¿no? Y dispararon. Dice, para que Dios muera, ¿no? Si existe, ¿no? Y bueno, el hombre es necio, ¿no? El hombre es necio, mis hermanos. Bien. El 10 de noviembre se realiza el culto de la razón. Hermano, y ese periodo dura hasta junio de 1796. No, perdón, 97. Los 3 años y medio. Donde la Biblia habla de sus 2 testigos, en el capítulo 11 de Apocalipsis, iban a ser vestidos de luto. ¿Está claro todo hasta aquí, no es cierto? Bien. El gobierno francés iba cambiando, ¿no? Uno gobernaba, el día siguiente era el otro. El más duro de todos fue Robespierre. Y Robespierre, mis hermanos, lo toman preso un 27 de julio y el 28 también lo decapitan, ¿no? El que tenía el poder hoy, mañana ya no lo tenía, ¿no? Era inestable. Era inestable. Y bueno, la Revolución Francesa tuvo varios problemas. Primero, los ejércitos extranjeros y también la rebelión interna. En París se desató una rebelión, los que apoyaban a la realeza. Entonces el militar encargado no pudo frenarlos y le encargan a Napoleón que los detenga. ¿Y saben lo que hizo Napoleón a la multitud que venía? Los cañoneó, hermanos, a cañonazos. Y la gente se aterrorizó y la rebelión terminó. Luego Napoleón tomó el puerto de Tolón, que está en el Mediterráneo, está en manos de los ingleses. Por estas acciones, Napoleón, mis hermanos, fue ascendido a general, jovencito, ante 30 años. Ante 30 años. Hermanos, y Napoleón, mis hermanos, lograba contener los ejércitos extranjeros, ¿no? Los detenía. Era hábil, militar hábil. Finalmente, mis hermanos, a Napoleón, León de Rudeda, lo nombran comandante en jefe de los ejércitos franceses en Italia, para conquistar Italia. Y Napoleón parte para Italia. Hermanos, y fue venciendo. Antes Italia no era un solo país, eran distintos reinos. Y él fue tomando reino tras reino. Y Napoleón llega, me parece que en el año 96, a Ancona. Italia tiene una forma y una bota, ¿eh? Roma está aquí y Ancona está aquí, Ancona. Napoleón llega a Ancona y en 1796 el directorio le dice, toma preso al Papa Pío VI. Y Napoleón Bonaparte, mis hermanos, no obedeció. Napoleón no obedeció. Y cuando le decían, ¿por qué no tomas preso al Papa? Él decía, a mí me importa más el dinero que el Papa me va a dar y los tesoros que voy a recoger, o sea, las obras de arte. Y Napoleón desobedeció la orden del directorio. Hermanos, la profecía decía en qué año iba a caer el Papa, en 1796 o 1798. Miren, Napoleón desobedeció la orden del directorio. Napoleón llega a Ancona, mis hermanos, y parece que en diciembre de 1797, Napoleón regresa a París. ¿En qué año dijimos que cayó el Papa?
¿En qué mes? 20 de febrero, ¿no? Y Napoleón deja al mando de las tropas a Berthier. Berthier entra en febrero a Roma, toma preso al Papa Pío VI el 20 de enero. Dice la historia que fue un coronel ahí, o un general, no recuerdo el nombre, y se presenta a Pío VI, ¿no? Y le dice, usted en este momento ciudadano del gobierno francés, está detenido. Y al día siguiente le subieron un carruaje y lo despacharon al exilio, ¿no? Hermanos, ¿cuándo había ocurrido esto? Pero ¿cómo el Señor había previsto este hecho, mis hermanos? Siglos antes, ¿no? La profecía del 2260 días, de los 42 meses, de los 3 años y medio, lo dio el profeta Juan y el profeta Daniel. Y Daniel vivió 500 años antes de Cristo. Y estamos hablando casi de 2300 años antes que ocurriese el hecho, hermanos. Napoleón se va para París y lo reciben como un héroe, ¿no? Cuando MacArthur regresó, mis hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Nueva York, lo aclamaron como un héroe, ¿no? Como un Julio César. Y a Napoleón le pasó lo mismo, ¿no? Napoleón, mis hermanos, a principios de 1798, parte para Egipto. Y él primero pasa por Israel. Él pasa por Israel primero. Y en los días de Napoleón, los judíos eran perseguidos. Y los protestantes también estaban en problemas. Y Napoleón decretó la libertad religiosa. Y eso benefició a los judíos y a los protestantes. Cuando usted habla con un judío sobre Napoleón, los judíos quieren a Napoleón. Lo quieren. Ellos lo tratan con respeto, con gratitud a Napoleón, porque él fue el primero en darles la libertad. Napoleón estuvo a punto de entregarles Jerusalén a ellos en esa época. Los judíos toman Jerusalén en el año 1948 recién. Imagínense, ¿cuántos años antes? Pero no se pudo. Napoleón llega a Egipto y luego Napoleón regresa, mis hermanos, a Francia. Y él da un golpe de Estado en noviembre de 1799. Y el directorio, el gobierno francés, terminó. Con ese golpe de Estado, terminó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza el 14 de julio de 1789 y termina el 9 de noviembre de 1799. 10 años y algunos meses. Napoleón... Eran 3 cónsules. Napoleón destituye a los otros 2, se queda como el único cónsul. Y luego en 1804, él se proclama como emperador. Y en 1812, Napoleón entra a Moscú, ¿no? Él trata de invadir Rusia. Bien, ahora nos vamos a la profecía, ¿está bien? ¿Pueden tomar un break de 5 minutos? ¿Pueden apagar el YouTube? 5 minutos. Sí, el YouTube. 5 minutos. Y vamos otra vez ya.